Hola, hola, tu marca en expansión, el espacio para el crecimiento comercial, su servidora, doctora Melix Hospedales, del Centro Médico Estético MH, en su segmento Doctores de la Belleza. Cuando estamos bellos por dentro, exteriorizamos esa belleza. Y tengo el placer de tener como invitada nuevamente a la señora Yuraima Andrade de Óptica Express, Óptica Andrade Express, quien tiene un tema muy interesante el día de hoy, Yuraima, sí. Lo que es la diferencia de los cristales cuando es convencional con los lentes de contacto. Exacto, sí. ¿En qué momento el paciente requiere usar lentes de contacto o montura de los lentes convencionales? Aplica el caso que muchos pacientes tienen fórmulas muy altas de dioptrías, por ejemplo, 5, 6, 7 dioptrías. Y ese es el paciente apto para el lente de contacto. Ok. Hago la acotación que el paciente usuario en lente de contacto tiene que tener, a mi criterio, como obligación el uso de la montura. ¿Por qué? Porque el lente de contacto no es que sea nada del otro mundo usarlo, pero sí tiene sus reglas. Claro. ¿Ok? Claro. Porque tiene que adaptarse. Sí, muchos pacientes dicen, no, yo no uso lente de contacto porque me hace daño. No, nada hace daño, excepto si lo usas mal. Claro. Eso tiene sus reglas. Por ejemplo, no dormir con el lente de contacto. Yo siempre pongo como un ejemplo muy coloquial, que no tiene sentido dormir con los zapatos puestos. Correcto. Para nada. Entonces, ¿para qué vas a dormir con un lente de contacto? Si vas a hacer presión en tu córnea, no la vas a dejar respirar. Claro. Y de allí es que vienen las complicaciones. Vienen muchas complicaciones. Sí. Y el descansar del lente de contacto 1 o 2 días por semana. Ok. Para eso. En tu jornada laboral puedes usar tu lente de contacto. Al llegar a tu casa, te retiras el lente de contacto y te colocas la montura. Así de simple. Así tengas las dioptrías que tengas, porque dentro de tu casa no requieres de tanto estética que digamos. Correcto. Entonces, ¿quiere decir que cualquier paciente está apto para utilizar lentes de contacto? Sí, sí, yo diría que sí, así tengas una dioptría, porque muchas veces también el uso de la montura convencional nos cansa en el tabique, las orejas, depende también del tipo de montura que utilice, pues. Correcto. ¿Y cuál es el método que tú utilizas para saber qué tipo de cristal amerita ese paciente? Depende de las dioptrías que tenga ese paciente en fórmula. Por ejemplo, cuando son dioptrías muy elevadas, miopía o hipermetropía también, porque los lentes de contacto tienen ciertos parámetros para poderlos usar. Correcto. En los lentes de contacto existen hasta menos 20 de dioptría, claro. por ejemplo, para las personas miopes. Y más 8 dioptrías para las personas hipermétropes. También lo pueden usar las personas con presbicia. Existe una técnica llamada la monovisión, que es un lente, consiste en usar un lente para ver lejos y el otro lente para leer. O sea, es una técnica sencilla y simple, que si lo usamos bien, no tiene por qué irnos mal en el uso del lente de contacto. Ok, ¿y los tipos de cristales para cada paciente? Por supuesto, tenemos cristales visión sencilla, bifocales, multifocales o progresivos, es el mismo término, significa lo mismo. Y también depende de la necesidad de cada paciente. Claro. El visión sencilla para personas con una fórmula sencilla, el bifocal para personas mayores de 40 años de edad, que sirve para ver lejos, para ver cerca y tiene el circulito, es muy poco estético, la verdad yo no lo recomiendo mucho. Claro. Le ofrezco más a los pacientes los progresivos o multifocales, que esos no tienen división de cristal y puedes ver a todas las distancias con comodidad. Sí es cierto que sí existe un periodo de adaptación para estos progresivos, pero si utilizas un cristal de alta gama, con los campos de visión bastante amplios, la adaptación va a ser rápida. Cristales digitalizados de tecnología alemana. Por supuesto, en Inversiones Andrade Express le podemos brindar esa calidad de cristales. Excelente. Yuraima, ¿y el cristal con la montura? Hemos visto que hay ciertas monturas que no se adaptan para cierto tipo de cristales. Hay cristales que son más gruesos, que no se adaptan El material, ya entendí la pregunta. En el material está todo. Por ejemplo, existen cristales para reducir espesor, policarbonato, high index, el Rodexton de las marcas, estoy hablando. Depende de
fórmula que tenga ese paciente es el material que vamos a utilizar para que el cristal quede estético, delgado y liviano. Claro, todo depende entonces de esa fórmula, sí, claro, para ver cuál es la montura ideal para esa persona. También está el CR39. Yo no le puedo colocar a un paciente que tenga menos 0,50 de miopía un policarbonato porque no tiene sentido. Además es mucho más costoso que el CR39 y bueno, y se les recomienda lo que debe usar. Claro. ¿Y a qué edad una persona puede comenzar a utilizar lentes de contacto? Bueno, eso es una controversia porque a los padres, no a todos los padres les gusta que sus niños de 10, 9 años usen lentes de contacto. Es muy delicado. Más sin embargo, hay hasta bebés que depende de la patología que tenga. Claro. Y allí va a cumplir un papel fundamental los padres. Es el papá o los padres quienes van a cuidar a su bebé del uso de lente de contacto. La edad adecuada, bueno, de adolescentes responsables. Ok. Yuraima, tus redes, tu número de teléfono, ¿dónde te pueden ubicar? Yo me ubico en el Centro Comercial Monagas Plaza, pasillo 7, el pasillo de Gina. En Instagram, inv.@andradeexpress. Excelente tu entrevista, muy interesante el tema de hoy. Las redes del programa, @tumarcaenexpansión, Centro Médico Estético MH, @mili1973. No te retires, continúa aquí en Tu Marca en Expansión, el espacio para el crecimiento comercial a través de Monagas Visión.